charla y también hacer preguntas, porque va a haber, cuando hagamos el cierre de la actividad, va a haber preguntas también de ustedes, pero también de las personas que nos estén siguiendo a través de algunos de los canales de YouTube o de Facebook de la universidad. Solamente era presentarte, agradecerte por darnos esta oportunidad de hacerlo. Después también la charla va a estar colgada en las redes sociales de la universidad, así que si alguno después quiere volver a ver algún tema va a poder acceder al contenido de la charla. Así que yo me voy a sentar a participar también. Bueno, en principio gracias Hernán por la introducción, por la oportunidad también de compartir con ustedes este espacio. De compartir este espacio, no sé si escuchan mejor así o así, no sé, como ustedes prefieran. Con el micrófono. Perfecto. Bueno, es un día bastante complicado, ya sabemos todos, por el partido de Argentina, así que vamos a hacer un pacto de caballeros y damas. Yo voy a tratar de ser lo más rápido y escueto posible y más sintético posible, y ustedes lo más participativo posible, así tratamos entre ambos de sacarle mayor jugo a esta charla. Bueno, como decía Hernán, mi nombre es Blas Taladrid, algunos me conocen por algunos roles sociales que tengo aquí en la ciudad. Yo fui subsecretario de Comercio e Industria del municipio, soy secretario actualmente de la UCIP hace más de 10 años, aparte de director de una fundación, de un centro de capacitación, de mutuales. Tengo varias actividades, comerciante, contador público, licenciado en administración. Tengo varias actividades y una de las cuestiones con las que he trabajado mucho y por trabajar en organizaciones ha sido el tema de la asociatividad. Y es un tema que trabajé tanto desde el sector privado como desde el sector público. Mientras estuve en la gestión pública, en un área que se llamaba Subsecretaría de Industria y Comercio dentro del municipio, hemos trabajado programas como el de centros comerciales a cielo abierto, que por ahí alguno de ustedes le pueda llegar a sonar, que era posicionar las calles comerciales, de las arterias comerciales, que a diferencia de un shopping cerrado, que tiene un gerenciamiento, que tiene un dueño, acá había que trabajar mucho el asociativismo entre los comerciantes para buscar objetivos en común y poder desarrollar estas calles comerciales y potenciarlas. De hecho, a partir del programa hay muchas calles que habían sido olvidadas en la ciudad, como Alberti, Talcahuano, que empezaron a ser redescubiertas por muchos marplatenses. Asociatividad, le elegimos este título a la herramienta donde todos ganan, porque fundamentalmente es una estrategia a la asociatividad de ganar-ganar, como se dice, win-win, ganar-ganar, donde lo que se busca es por medio del trabajo asociativo poder compartir en base a objetivos e intereses comunes que muchas veces no dejan de lado. Digamos, uno puede tener actividades que son propias de cada organización, de cada persona, pero hay algunas que comparten y donde trabajando asociativamente se pueden obtener logros en conjuntos que terminan siendo beneficios luego para cada institución o para cada persona. Podemos hablar de asociativismo, asociatividad, digamos, son términos nuevos relativamente, que se empezaron a usar últimamente, pero que se asocian unos al otro. ¿En qué se basa fundamentalmente el asociativismo? Las personas como individuos somos seres sociales, pero también somos seres selectivos. Y en esto de ser social, buscamos vivir en comunidad, buscamos asociarnos, hacer proyectos en común y trabajar con el otro. Desde un ejemplo simple de una sociedad comercial, donde uno se asocia con un amigo o con un conocido o con una persona que comparte un interés por un fin económico o por otros fines. Muchas veces una sociedad comercial no es únicamente lo económico, si bien nos enseñan en economía de maximizar la utilidad y todo, muchas veces es el posicionamiento social de cada uno, el tener un sentido de pertenencia, hay otras cuestiones que también intervienen en ello. Pero también ser selectivo, pues la verdad es que, y en esto quería hacer hincapié, cuando uno se asocia también elige con quién asociarse, con quien comparte valores, con quien comparte principios, con quien tiene afinidades, con quien tiene características similares. Y la selectividad pasa por esta característica también de la persona de poder elegir y poder seleccionar. La asociatividad, como decíamos, se basa fundamentalmente en compartir objetivos comunes, que muchas veces uno
digamos, y en esto vamos a hablar fundamentalmente de organizaciones, ¿no? Sean organizaciones sin fines de lucro, con fines de lucro, sean empresas, muchas veces pueden ser individuos, pero fundamentalmente vamos a orientarnos más a la asociatividad entre organizaciones, en empresas, ONGs o diferentes, o personas jurídicas. Lo que tienen cuando se trabaja asociativamente es compartir un objetivo común. Como decíamos, uno puede tener en una organización una serie de objetivos y asociarse con otras organizaciones que tienen objetivos disímiles, pero se asocian en aquellos proyectos o en aquellas acciones donde comparten un objetivo común, donde comparten un interés en común. Y por eso, como decía, teníamos en el trabajo asociativo tenemos tres características: los individuos, las organizaciones y el Estado, que también es un actor que empieza a intervenir y que vamos a ver al final cómo interviene también en el trabajo asociativo. El Estado es una pata más que tenemos que tener en cuenta en muchos procesos asociativos. Muchas veces porque otorga un marco, muchas veces porque otorga, porque es el impulsor de muchos proyectos asociativos también. Y la asociatividad se basa en un concepto que acá está muy brevemente explicado, digamos que es el de sinergia, que podríamos decir cuando el resultado es mayor a la suma de las partes, o como uno dice vulgarmente, cuando 2 más 2 es más que 4. Digamos, este concepto que es lo que busca y que es lo que también cuando decíamos en esas estrategias de ganar-ganar, uno busca generar un mayor valor agregado, y ese mayor valor agregado, cuando se reparte entre aquellos que participan, terminan llevándose más de lo que pusieron, ¿no? De alguna manera, si uno lo ve en términos de toma y daca. Este concepto de sinergia es un poco los motores de lo que es la asociatividad. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Se habla mucho de, vos ahí presentabas que somos seres sociales, ¿no? Ahora, tenemos tendencia a la asociatividad. Yo tengo según tu perspectiva, podemos hablar de lo personal, pero también de lo organizacional. ¿Queremos asociarnos? ¿Lo vemos como una utopía la asociatividad? ¿Queremos asociarnos? Y si no, yo tengo la sensación de que no somos. No nos gusta demasiado la asociatividad. ¿Por qué no lo hacemos? Tenemos tendencia a asociarnos en primer grado. Generalmente cuando uno habla de asociatividad, habla en segundo, tercer grado, por eso yo hablaba un poco de la asociatividad entre organizaciones, pero si nosotros pensamos como individuos, estamos todos asociados en algún tipo de organización, en algún tipo de entidad, donde compartimos algún objetivo o compartimos algún interés, digamos, en recibirnos de una carrera. En esto se da, y uno como ser social trata de vivir en comunidad y trata de asociarse y de tener aparte ese sentido de pertenencia a un grupo, ¿no? A un club, a una sociedad de fomento. Si bien cada vez se va perdiendo más ese sentido comunitario y hay por ahí un sentido más individualista, uno como ser social tiende a socializar. Después empieza otro problema, que es en este segundo grado de asociativo, donde instituciones, organizaciones tienden, o personas jurídicas o empresas, tienen que asociarse en base a un objetivo común, y lo vamos a ver porque muchas veces surge esta cuestión de competencia y decir de alguna manera qué compito, qué resigno, y si no lo vemos como que es qué ganamos y lo vemos como que es qué perdemos, de donde no llegamos a consolidar un proceso de este tipo. Pero como decía, puede ser asociatividad privada, pública o pública-privada, que también vamos a ver casos. Cuando hoy uno habla de un clúster, incluso ya habla de un conjunto de organizaciones públicos, privadas, ya se empiezan a hablar de otro tipo de articulaciones, se empieza a hablar de cadena de valor, de articulaciones verticales, horizontales. Por eso entonces podríamos definir la asociatividad como un medio de sumar esfuerzos, compartir ideales e incrementar las capacidades de cada uno para dar respuestas colectivas a problemas comunes. Y en dar estas respuestas colectivas a los problemas comunes solucionamos problemáticas comunes
generando este mayor valor agregado que decíamos. Lo otro que hablábamos es el concepto de sinergia. Si bien no vamos a hacer, digamos, una cuestión de cómo surge el vocablo, como dice que en la placa, pero lo que se busca justamente es sumar estos esfuerzos individuales para generar un mayor valor. ¿Cuáles son las características de la sociedad, de la asociatividad? Por un lado es una estrategia colectiva y de carácter voluntario. Esto es muy importante porque cuando uno habla de asociatividad, intervienen varios actores voluntariamente, donde se intercambian diferentes experiencias, know-how, servicios, información. Justamente lo que uno busca con la asociatividad es potencializar, digamos, o potenciar las fortalezas de cada uno. Entonces aprovechar las fortalezas que tiene uno para complementarlas con las fortalezas que tiene otro. Se basa también en acuerdos explícitos, formales o informales, y acá es muy importante que los acuerdos sean los más explícitos posibles, porque si no, muchas veces cuando los acuerdos son implícitos o cuando uno piensa que hay un acuerdo de tal manera y el otro piensa que hay de otra, por un lado no se llega a buen puerto, y por otro lado vamos a ver después también un concepto que es muy importante, que es la confianza, y que la confianza se refuerza en la medida que también se cumplen las expectativas que cada uno tiene, y para ello es muy bueno que esté bien explicitado qué es lo que espera cada uno de la otra parte. Por otro lado, se estructura la asociatividad. Nosotros debemos buscar estructurar estos acuerdos, que no queden en nos juntamos y quedan las cosas en la nada, sino justamente buscar explicitarlos, estructurarlos, darle forma. Como decíamos, se sienta en la sinergia de objetivos y actividades, y puede ser en algunos casos determinadas hasta el logro de un fin específico, y en otros casos indeterminadas o más perdurables en el tiempo. Pero hay tipos de asociatividades que están determinados en decir, bueno, buscamos tal logro y cuando lo conseguimos ya está. Por ejemplo, un consorcio para la construcción, o como pasó a Mar del Plata, un consorcio donde participaron muchas entidades y públicas y privadas para la Copa Davis. Terminó la Copa Davis, se acabó la asociatividad. ¿No? Porque muchas veces uno piensa en la asociatividad en el largo plazo, y también hay asociatividad para cuestiones puntuales. O si pensamos en el sector privado únicamente, cuando se arma una UTE, por ahí es una asociatividad para construir una ruta, terminó la asociatividad entre las empresas. Por otro lado, permite resolver los problemas en conjuntos que teníamos, digamos, resolver problemas conjuntos, pero manteniendo la autonomía, y esto es una de las características muy importantes de la asociatividad. Cada uno de los que intervienen en un grupo asociativo, más allá de los formatos que después vamos a ver que se pueden llegar a dar o no, mantiene su propia autonomía y, como decía anteriormente, muchas veces mantienen actividades que no tienen que ver con las de ese grupo asociativo o con ese objetivo asociativo, mantiene objetivos y actividades propias que son totalmente independientes y autónomos, pero fundamentalmente mantiene esa autonomía con respecto al grupo asociativo en el que participa. Los acuerdos asociativos cubren generalmente una parte de las actividades o objetivos de los actores. Acá, como decíamos, es muy importante mantener, digamos, identificar cuáles son estos objetivos y cuáles son estas actividades, y también cuáles son las que quedan afuera, ¿no? Que cada uno tenga claro en su propia organización cuáles son las que quedan dentro de este acuerdo asociativo y cuáles son las que quedan fuera del acuerdo asociativo. Y las estrategias asociativas, por lo general, son económicas, y acá económicas vamos a un concepto de optimización, de decir, uno se asocia justamente para aprovechar las fortalezas del otro y ganar en conjunto. Por eso habla de una cuestión de economía en cuanto a la eficiencia de los recursos, ¿no?, de cada uno de los que participan. Requiere un compromiso mutuo, construir confianza y trabajar en equipo. Compromiso mutuo fundamental, y la confianza es lo que hace fuerte ese vínculo y ese compromiso, y lo que hace que perdure en el tiempo, la construcción de confianza. Y también vamos a dedicarle después también unas palabras a la confianza puntualmente, pero
uno ha escuchado muchas veces de fulano perdió la confianza o perdí la confianza en fulano, y esa confianza es lo que empieza a, de alguna manera, destruir ese vínculo, esa amistad en el caso de los amigos, esa sociedad en el caso de los socios, porque se empieza a perder esa confianza y uno empieza a no saber o a no poder predecir el comportamiento del otro de alguna manera. Y requiere compartir ideales y forma de proceder también. Esto es muy importante, digamos. Uno, de la misma manera que comparte objetivos, comparte ideales, y estipula formas de proceder, cómo va a proceder ese grupo asociativo en conjunto. Identificamos propósitos, objetivos, metas e intereses comunes y buscados por todos, eso dijimos. No se pierde independencia de los participantes o actores. Requiere adaptar la cultura organizacional de cada participante en algún grado, esto es importante también. Uno, cuando está acostumbrado a trabajar aisladamente o individualmente, trabaja de una manera determinada. Ahora, cuando empieza a trabajar con otra institución, con otro grupo, con otra organización, con otra persona, de repente hay cuestiones que uno estaba acostumbrado a hacer de una manera y otro de otro, entonces hay que lograr algunos consensos de cómo se lleva a cabo tal o cual actividad, o tal o cual procedimiento, o cómo se coordinan actividades, o cómo se coordinan esas organizaciones. Y para ello requiere también formar una organización específica. Esta organización específica de este grupo asociativo tiene que tener una organicidad que permita conseguir lograr los objetivos que tiene el grupo. ¿Cómo está? Lograr los objetivos que tiene el grupo para por medio de una organización, y acá es muy importante otra figura que vamos a ver después, que es el de, le podemos llamar gerente generalmente, como le podemos llamar coordinador, o en alguna etapa facilitador del grupo asociativo. La confianza, como hablaba recién, es la seguridad o la esperanza que tenemos de que algo suceda o de que otro actúe de determinada manera. Por eso, cuando uno piensa que algo va a suceder, por ahí es más subjetivo, pero de que alguien va a actuar de determinada manera, que es más subjetivo, y esa persona no actúa así, o esos resultados no son los que uno esperaba, se empieza a resquebrajar la confianza. Y la confianza, por otro lado, se empieza a aumentar o a fomentar en la medida de que uno va teniendo expectativas o esperanza firme, o la seguridad de que algo va a suceder, y eso va sucediendo. Entonces, si uno piensa que fulano va a actuar de tal manera y fulano actúa de tal manera, uno va creando confianza en fulano. Por otro lado, si no actúa de esa manera o los resultados son de otra, se empieza a resquebrajar esa confianza. A veces puede ser por factores internos o externos, pero muchas veces también está dado por las acciones que se hayan explicitado de alguna manera. Cuando uno espera algo de alguien, es bueno que eso sea lo más explícito posible, porque por ahí una persona puede estar esperando algo de alguien y la otra persona pensando que se espera otra cosa o que tiene que actuar de otra manera. Con lo cual, como el resultado no es el esperado, se empieza a perder la confianza, y muchas veces es por esta falta de explicitar qué es lo que se espera en cada situación o qué tipo de comportamiento se espera de tal persona. Bueno, acá esto es un poquito una red de TICs y grados que tiene que ver con otro tema que tiene que ver con la asociatividad, que es justamente el aprovechar las diferentes vinculaciones y las diferentes interacciones que tiene cada uno de los participantes de un grupo asociativo. No sé si hasta acá me van siguiendo, si alguno se está durmiendo o si alguno tiene una pregunta. ¿Alguno tiene una pregunta para hacer por acá? ¿Vamos bien? Bueno, cuando hablamos de redes, ¿por qué pusimos redes? Las TICs hoy influyen mucho también en las redes y los grados.
Hay una teoría, no sé si ustedes lo conocen, la teoría de los sesgados, tiene ya bastantes años, que es cada persona, dice que entre dos personas dispersas en el mundo hay 6 grados de relación. Si yo quiero llegar al presidente de Estados Unidos, tengo que pensar que tengo un amigo, que es mi primer grado de relación, que es amigo de otro amigo, que es el segundo grado de relación, que es el amigo de otro amigo, que es el tercero, y así llegaríamos a 6 grados. Si bien la fórmula es bastante matemática, ¿por qué? Porque se basa más o menos en una lógica de que cada uno tenemos un grupo de conocidos de 100 personas. Entonces, si uno hace 100 en la secta, superamos la población mundial. Esa era la lógica matemática de su momento, que hacía que uno llegue a esta ecuación, pero después ha habido bastantes experimentos, algunos de mandarle cartas a personas desconocidas, y se ha corroborado esta teoría de los 6 grados. Es una teoría de 1940, más o menos, de Watson, y que, por otro lado, en la década de los 90 salió un juego que se llamaba El Oráculo de Bacon, por Kevin Bacon, un actor, no sé si lo conocen, que habían hecho un juego en base a un no sé si es un programa en realidad o es como una plataforma que se llama IMDb, muchos lo tenemos en el celular y no entendemos para qué es, pero es donde dice cuáles son las películas, cuáles son los actores y todo. Y había surgido un juego que decían, bueno, el Oráculo de Bacon eran cuántos grados de separación había entre dos actores con Kevin Bacon. Entonces decían, bueno, entre Richard Gere y Kevin Bacon, Richard Gere actuó en tal película con Julia Roberts, que actuó Julia Roberts con fulano de tal, que actuó con Kevin Bacon. Tenemos 3 grados de separación. Ahora, había otros actores que habían actuado con él, tenían 1 grado de separación. Había otros actores que tenían 2 grados de separación. Y así surgió un juego en los 90 en que un poco lo que buscaba era reafirmar esta teoría. Y por otro lado, ya por el 2006 o 2008, las redes sociales empezaron a intervenir en esto y Facebook empezó a corroborar, y ya el grado de interrelación es de 4,8, porque hoy las redes hacen que nuestro universo sea más grande. Y si ustedes piensan, no sé si alguno usa LinkedIn, pero en LinkedIn nos dice cuál es el grado que tenemos con otra persona de conocidos, digamos, cuál es el círculo de primer grado, cuál es el de segundo grado, cuál es el tercer grado. Entonces uno empieza a ver que a fulanito de tal es un amigo de segundo grado porque es amigo de un amigo, o otra persona es de tercer grado, y muchas veces hasta LinkedIn dice fulano de tal te puede presentar a alguien de tal empresa. Y acá vamos con esto, que las redes, las TICs y la teoría de los 6 grados. Cuando uno trabaja asociativamente, lo que hace es empezar a cruzar estas redes. Entonces hace que sea mucho más fácil conseguir objetivos o llegar a personas, o digamos, lo planteo en esto de conocimiento, pero es extrapolable al tema de la asociatividad, porque uno hace que lo que no pueda conseguir como una persona individual, conectándose con otra sea más fácil conseguirlo, o asociativamente de una organización a otra sea más fácil conseguirlo. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes redes de contacto. Esto, como decía, surgió de una teoría de esta de que tenemos 100 amigos, a la secta tenemos más que la población mundial. La verdad es que muchos amigos son en comunes y no están así. Facebook lo comprobó que es 4,8, igual después lo bajó, pero lo más importante es que hoy también, digamos, y cómo se aplica esto al trabajo asociativo, es que en la medida en que nosotros empezamos a cruzar redes, empezamos a cruzar organizaciones, tenemos mucho más posibilidades de obtener resultados que cuando trabajamos individualmente. Vamos al proyecto asociativo, que ya es un poquito más entrar en una herramienta, ¿no? ¿Y cuál es el proyecto asociativo? No sé si hasta acá tienen alguna duda. Al que tenga alguna duda le regalo un caramelo. ¿No? ¿Seguro? Tengo, miren que tengo bonobones para regalar. Para el que levante la mano y pregunte, tengo un bonobón. Lo tengo acá para que pregunte. El proyecto asociativo. Vamos a separar en varios puntos. Uno es factores de éxito y un poco es lo que preguntaba Hernán, ¿no?
por qué es todo el proyecto asociativo y cuáles son los factores de éxitos de las experiencias asociativas. Primero, la confianza, como decíamos y como hablábamos antes, la confianza y la cooperación entre los socios. La cooperación está muy vinculada a la confianza, si no hay confianza es difícil cooperar, porque uno no se abre del todo. Entonces, es como las relaciones de familia, ¿no? Imaginémonos una relación de familia. Cuando uno tiene confianza no se abre del todo, menos en una organización donde son organizaciones diferentes que se tienen que vincular con otras organizaciones diferentes. También, otra de las claves del éxito es la transparencia en todo lo que sucede y mecanismos de control para que siga existiendo esa transparencia. Digamos, también la transparencia es otra cuestión muy vinculada a la confianza, ¿no? Porque nosotros, en la medida en que uno no sabe cómo se manejan las cosas, empieza a desconfiar. Donde empieza a desconfiar, empieza a dejar de cooperar. Entonces empieza a generar un círculo vicioso. Y por otro lado, cuando nosotros hablamos de organizaciones, y acá vuelvo a decir, pueden ser empresas privadas por un lado, pueden ser organizaciones no gubernamentales por el otro, lo que fuere, aparte de los que muchas veces son interlocutores en un grupo asociativo, en esta asociatividad, de cada una de las organizaciones, después está la complejidad de cada organización interna, con lo cual tiene que ser lo más fácil comunicable posible todo lo que sucede dentro de un grupo asociativo buscando un objetivo en común. Tener claro este objetivo en común, tener claro los procesos, tener claro cómo se llevan a cabo, tener claro las reuniones. Porque uno también lo tiene que trasladar muchas veces internamente a su propia organización para poder convalidar también muchas veces muchas decisiones. El objetivo compartido, que como decíamos, es fundamental. Donde no hay objetivo compartido, no hay razón para asociarse con otro. Digamos, de alguna manera tenemos que tener algo que sea lo que cohesione, lo que cohesione este grupo. Una planificación adecuada, y acá ya empezamos a hablar, cuando hablamos de la planificación, de que el grupo, aparte de tener confianza, cooperación, transparencia, comparte su objetivo, al tener planificación empieza a perdurar en el tiempo, y empiece a cumplir objetivos, empiece a tener esos resultados esperados y empiece a reforzar la confianza en el mismo grupo y en los resultados que le va a dar ese grupo. Si no, se empieza a caer la participación, la cooperación y el decir para qué estamos acá. Por otro lado, es muy importante la coordinación profesionalizada, que esto lo hablamos, cuando hay un grupo asociativo es muy importante que esté gerenciado. Muchas veces lo que pasa, sobre todo cuando hay organizaciones que son las que participan, es que si no queda como la buena voluntad de Dios y a lo que hace cada uno y al tiempo que le pueda dedicar o que sea lo que piensa cada uno. Y cuando no hay alguien que tome las riendas del asunto y lleve el día a día, se genera en que tampoco hay responsables de nada. Y cuando no hay responsables de nada, las cosas suceden. ¿Y quién se hace responsable? Y ese es un tema fundamental, la coordinación planificada. Después le voy a dar casos que hemos tenido, por ejemplo, en esto que le hablaba de los centros comerciales a cielo abierto. Nosotros cuando comenzamos con los centros comerciales a cielo abierto, imagínense ustedes que a diferencia de un shopping, donde el dueño planifica del momento cero cuál va a ser todo su diseño de shopping, cuántos metros va a tener, cómo los va a dividir, en qué rubros lo va a hacer. Para esto ya hay empresas interurban, hay empresas nacionales que se dedican a tener el análisis de cuánto tiene que ser de indumentaria, cuánto patio de comida, cuánto joyería, dentro de indumentaria, cuánto niños, cuánto hombre, cuánto mujer. Viene la receta armada, así es más fácil y aparte tenés un factor coercitivo muy grande. Tenés una expensa en común que te bajan y pagas la expensa y si no te gusta te vas. Cuando uno trabaja en una calle comercial donde hay comerciantes de hace 2 días y hay comerciantes de 40 años, donde el comercio surgió como el pasto, digamos, no como la agricultura que uno lo fue cuidando, lo fue sembrando, lo fue llevando, sino que fue apareciendo, fue creciendo de una manera no homogénea, hay que adaptar esas cualidades y hay que trabajar con todo ese grupo de personas para plantear objetivos comunes y empezar a buscar mecanismos de organización, y para ello es importante la figura del gerenciamiento, del coordinador, o de cómo se lo quiera llamar, pero la persona de la figura de una persona que esté en el día a día y que sea responsable de esa gestión. Porque si no nos encontramos, y en el caso, volviendo al caso de los comerciantes, ¿no? En que en una calle comercial hay los comerciantes comprometidos de toda la vida,
que uno los conoce, que sabe que es el de la óptica en tal lugar, el de la ferretería en otro, el de la casa de cuadros en otro. Entonces es el que siempre se toma el trabajo de hacer el reclamo cuando se quemó la luz del centro comercial, cuando no pasaron a buscar la basura, o por ahí son 2 o 3, con lo cual también hasta requiere otra complejidad cuando son varios, porque el día que no llamó ninguno, digamos, ninguno es responsable y todos se quedan mirando. Y el día que, igualmente, cuando hay uno solo, como es voluntario, tampoco nadie le puede echar en cara nada, por un lado, y por otro lado, el día que no está, se fue de vacaciones y quedó toda la buena de Dios. Entonces, es importante tener ahí una figura que sea una figura profesional, digamos, profesional, no nos referimos tanto con título profesional, sino que se dedique profesionalmente a gerenciar ese centro comercial, digamos que esa es su actividad principal, el centro comercial, como en este caso cualquier otro grupo que pueda hacer. Y después, muchas de las claves de éxito de las experiencias asociativas son el apoyo institucional de organismos o diferentes programas, porque muchas veces los grupos no salen de los mismos actores, salen de algún programa público, salen de que alguien vio la necesidad de desarrollar tal o cual sector o de generar tal o cual programa asociativamente, entonces se impulsa desde otro ámbito. Por eso que en muchos casos surgen los grupos asociativos de los mismos actores, pero en muchos casos surgen del apoyo externo y en otros casos de un mix entre que hay por ahí un semi-apoyo externo o hay una línea de financiamiento o hay un programa específico y los diferentes actores empiezan a verlo y dicen, bueno, en base a esto empezamos a trabajar asociativamente. Muchas veces. Sí. Que gran parte de los proyectos asociativos surgen por necesidad. Sí. ¿No? Porque si yo puedo encarar el proyecto solo, ¿para qué me voy a juntar con alguien? Sería la lógica, ¿eh? Totalmente. Ahora bien, sí. mi pregunta es esta. ¿Qué pasa cuando ese proyecto asociativo, por mi necesidad de que yo no podía solo o porque me va mal o nos va mal en el centro comercial a cielo abierto o la calle, tuvo una caída de las ventas y vemos la necesidad de que como yo solo no puedo hacer publicidad, si nos juntamos varios podemos hacer publicidad? ¿Qué sucede cuando esa dificultad o esa problemática ya no existe más? Si, por ejemplo, levantamos todos, a todos nos va un poquito mejor, ¿y cuál es el sentido que le ve cada persona a la asociatividad cuando ya salí de la zona de dificultad? Muy buena pregunta. Te ganaste un bonón. Te pegué, perdón. Bueno, ahí esa es una cosa y yo te voy a dar otro ejemplo. Bueno, yo vengo de las cámaras empresarias en general. Es una realidad que una de las cuestiones donde uno se asocia, generalmente cuando habla de objetivos, el objetivo supera una problemática, ¿no? Una problemática, una necesidad o algo que tiene en común. Y generalmente la asociatividad surge en base a problemáticas, más en las cámaras empresarias, por ejemplo, digamos, ¿no? Donde las empresas se empiezan a asociar cuando hay algo que le empieza a afectar un poco a todos. También en la sociedad de fomento cuando hay un semáforo que está faltando y empiezan a atropellar a nenes porque andan en bicicleta o cuando, digamos, pero generalmente la problemática es más aglutinadora que la potencialidad. Y generalmente la problemática es más visible desde los actores que van a intervenir que las oportunidades, que muchas veces son más visibles desde los apoyos externos, muchas veces institucionales o de organismos, con lo cual ahí es donde muchas veces intervienen organismos en identificar un sector, por ejemplo, no sé, el desarrollo o en el cambio de una matriz productiva, el desarrollo de un sector productivo particular, de decir, bueno, desarrollemos las industrias TICs o desarrollemos la vitivinicultura y hay un apoyo explícito cuando por ahí no se está dando cuenta la gente del mismo sector de que eso puede ser posible. La gran mayoría de las veces surgen en base a problemáticas. Hay también algunos casos donde empiezan a surgir en base a oportunidades. Hoy, no sé, un ejemplo muy claro acá en Mar del Plata. Bueno, tengo 2 ejemplos de cámaras empresarias justamente para dar. Uno es las de productores audiovisuales, que son los que hacen los programas de televisión de Mar del Plata, los que uno ve en el cable, los de media hora, el de básquet, el de los perros, el de turismo. Ellos cuando surgió la ley del AFCA, tenían cada media hora 6 minutos de publicidad para vender. Cuando se cambia la ley, le bajaron de 6 minutos a 4.
lo equipararon al canal de aire, al canal de cable con el canal de aire. ¿Qué pasó? Para aquella persona que producía un programa, le estaban bajando un 33% su posibilidad de venta del programa y de los ingresos, no le pueden aumentar al otro el 50% para equiparar. Con lo cual se empezaron a asociar en base a esta problemática en común. Yo recuerdo una de las primeras reuniones en la que participé y que me habían invitado porque desde UCIP teníamos un programa de televisión como productor en realidad, y la verdad es que nosotros no nos dedicamos a producir programa de televisión, lo teníamos como un medio de comunicación, y recuerdo las primeras palabras que le dije: nosotros desde acá los podemos apoyar no sumándonos como productores, sino tratando de organizarlos como cámara empresaria para que en base a esta problemática ustedes se empiecen a nuclear. ¿Cuál es el tema cuando se acaba la problemática? Que empiecen a surgir otros objetivos, y la verdad es que ahí es muy importante que los objetivos sean amplios y de largo plazo, a veces hasta un tanto inalcanzable, ni muy inalcanzable, digamos, porque si no tendría que haber objetivos más cortos y más específicos para que la gente no pierda esas ganas de seguir participando, porque si no uno participa por utopías que nunca alcanza, llega un momento que dice ¿para qué estoy? Pero ellos empezaron a surgirles otros objetivos, es decir, bueno, hoy la publicidad cada uno vende la suya, ¿por qué no nos asociamos y vendemos todos en conjunto, cada uno la publicidad del otro, y después hacemos un pool y vemos de qué manera? ¿Y por qué no desarrollamos un estudio en común en vez de cada uno tener un estudio más o menos, y desarrollamos un buen estudio, y hoy podemos tener un buen estudio entre todos y ahí buscar potenciar, digamos, ya no en base a la problemática, sino en buscar oportunidades? Y otro ejemplo que surge más en base a las oportunidades es de las cervezas artesanales. En Mar del Plata empezaron a surgir fábricas de cervezas artesanales, y cuando empezaron a hacer varios, se empezaron a asociar. Lo mismo, un caso similar surge un poco con las industrias TICs, y después vamos a hacer otro ejemplo con las TICs. Y con la cerveza artesanal se empezaron a asociar. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba, la verdad, el sector es posicionarse cada vez como sector. No lo vean como una problemática o en base a una problemática que por ahí hoy ya empiezan a encontrar algunas problemáticas. Por ejemplo, no sé si están al tanto con el tema de la recarga de los botellones, que hoy tienen que limpiarlos, que tienen que tener. Entonces empiezan a surgir normas específicas donde, si no están organizados, muchas veces como cámaras, los empiezan a padecer individualmente. Tiene otra fuerza, justamente el objetivo de una cámara empresaria, en una actividad gremial, es tener esa fuerza de conjunto. Así que ahí, en el caso, por ejemplo, de lo que es la industria cervecera artesanal, lo que ellos han buscado un poco es esto de, y llevándolo a términos cerveceros, subir la espuma a la cerveza, ¿no? Muchas veces es que se agrande el sector. Y lo que uno busca con la asociatividad no es competir, digamos, uno se tiene que sacar el tema de competir, sino el decir, agrandemos la torta para cuando compitamos por las porciones, que las porciones sean más grandes, para el que le toque la más chica sea más grande que lo que le iba a tocar igual, porque ese es el principal concepto que uno tiene que tener. Y generalmente, a la inversa, es una de las principales problemáticas, el sentir que el que está al lado muchas veces es un competidor y por eso no se trabaja asociativamente. Y en el caso de las industrias TICs, que dije que iba a hacer ahí otro comentario, ahí el tema surge, y ya no es de una cámara empresaria, sino de una asociación TICs, donde lo que se buscó fundamentalmente es, por un lado, fomentar el sector, fomentar la industria, y hoy de la asociación TIC, hoy no, desde sus principios participan de la asociación TICs, empresarios, programadores independientes, las universidades, todo lo que tiene que ver con el ecosistema de las industrias TICs, de la informática y las comunicaciones, que lo que buscan es posicionar cada vez más al sector y hacer crecer al sector. Hoy uno ve sectores donde, digamos, en este sector, donde, por ejemplo, está faltando mano de obra especializada, y lo que están buscando es justamente, entre todos, formar nuevas vocaciones para que cada vez más gente estudie este tipo de profesiones y poder ellos abastecerse de la mano de obra que necesitan o del recurso humano que necesitan para desarrollar sus propias empresas, ¿no? Y hoy vemos como empresas de Mar del Plata se están instalando en otros lugares también.
Vamos a la etapa del proyecto asociativo. La primera etapa, como decíamos, es la sensibilización. Acá es muy importante el trabajar con cada uno de los actores, identificar los actores. Sí. Sí. Respecto al tema que estabas mencionando en el slide anterior, mencionás la confianza y la transparencia como dos factores de éxito en lo que es una asociación. Me pasa a mí como emprendedora, por ejemplo, me estoy iniciando en algo nuevo y me cuesta, digamos, ser como todoterreno, porque obviamente estoy empezando, entonces estoy buscando con quién asociarme. La realidad es que si me asocio, es lo que pienso, si me asocio a una amiga o a un familiar, quizás surjan otras cuestiones como la falta de compromiso hacia mi proyecto, la falta de profesionalidad. Y por otro lado, si me asocio a alguien que no conozco, puedo sufrir varias cosas, digamos, no ajenas a mí, que van a escapar, propias, como mencionaba hoy, la individualidad y la competencia que surgen, ¿no? Por eso me gustaría saber cómo lográs el compromiso, digamos, cómo lográs asociarte a alguien, dónde buscar exactamente a quién asociarte. Es compleja, te tengo que dar dos Sí, bonobones, porque con uno solo me parece que no soluciona nada, pero bueno. No, el tema es, bueno, vos me hablás de una sociedad comercial, la verdad es que cuando uno habla, no, pero está bien el ejemplo, cuando uno habla de sociedades comerciales, en esto si hay algún abogado que me perdone, pero bueno, yo como contador lo poco que estudiamos es de sociedades, está el aspecto societatis, que se llama, que es una de las características de las sociedades, y es esto que uno siente que tiene en común de alguna manera con otra persona y que de hecho es alguno de los instrumentos que ha llevado a juicios en caso de separación de sociedades cuando se ha roto el afecto societatis. Y hay un caso, yo me acuerdo, uno de mis profesores de sociedades que nos daba un ejemplo, era un juez de cámara en aquel momento, el caso de la Veneciana, no sé si ubican, la heladería, eran dos socios, uno se separó y puso la góndola al lado. Y en base a que se había roto ese afecto societatis, digamos que es una de las características de la sociedad, habían resuelto la justicia de que ese socio se tenía que instalar un radio de no me acuerdo cuántas cuadras y por eso se fue después casi llegando a San Luis, digamos, porque es un efecto, digamos, es una cuestión que va intrínseca, que no tiene que ver con una formalidad, sino más como con un espíritu de dos personas en asociarse y que se había roto en ese momento. La verdad que con lo que vos me decís es, yo creo que lo que mejor puede suceder es que las cosas estén bien explícitas desde un comienzo. Hay gente que te dice, no hagas un negocio con un amigo porque si te va mal en el negocio perdés un amigo. Y también tengo amigos que dicen, si no puedo hacer un negocio con un amigo, entonces ¿qué amigo es? Con el que no puedo compartir ni siquiera un negocio. ¿Qué es lo que comparto y qué tan amigo es? Comparto un asado, pero no puedo compartir cuestiones más vitales, ¿no? Entonces, la verdad que, digamos, si yo te tengo que dar una respuesta a ese planteo es, a ver, desde el vamos, definan cuáles son los objetivos que tenés con la persona en que te vayas a asociar. Y en base a esos objetivos compartidos, si bien ahora vamos a ver en las etapas y algunas cuestiones y está más planteado para organizaciones, pero compartamos objetivos, compartamos una línea de trabajo, compartamos una manera de trabajar en común, digamos que quede todo lo más explícito posible. ¿Cómo vamos a hacer? Si sobra plata, ¿qué vamos a hacer? Si falta plata, ¿qué vamos a hacer? Porque después, cuando vienen los problemas, es donde yo pensé una cosa y la otra pensó otra cosa. Entonces, cuando más explícitos queden las cosas plasmadas, mejor todavía, sobre todo porque, recuerdo psicología laboral, había cuando hablamos de los contratos de trabajo, estaba el contrato explícito y el contrato implícito. Entonces, uno tenía que explicitar desde el vamos qué esperaba el empleado y el empleado qué esperaba la empresa y que quede lo más escrito posible o lo más entendido posible, porque si no, para uno es, bueno, para mí cumplo haciendo esto y yo esperaba lo otro, y ahí es donde se empiezan a generar los problemas. Con lo cual creo que en tu caso, si vos estás empezando una actividad, lo que tendrías que tener en cuenta es, a ver, en tu objetivo que tenés, con quién lo compartís, digamos, sea conocido o no sea conocido, alguien que comparta tu objetivo. Y después,
expresarlo concretamente y tratar de ser lo más explícito posible en todo, hasta en el tipo de figura jurídica que vayan a adoptar para el emprendimiento ¿no? Porque por ahí termina siendo una sociedad, pero la verdad es que en la práctica los emprendedores empiezan con empresas unipersonales, y es una crítica que yo le he hecho a la ley de emprendedores también, porque vos decís, nadie empieza con una figura y después va llevando a que si está todo a nombre tuyo y tu amiga no, si las cosas van bien, dicen, che, pero vos tenés todo en blanco y yo tengo todo en negro, y la verdad es que estamos... Ahora, si hay un problema, vos te comés todos los problemas y el otro salió indemne, entonces la verdad es que es bastante... esas cosas hay que tratar de pensarlas en lo que yo llamo el momento cero. Porque en el momento cero uno piensa más frío. Ya después del momento 1, 2, cuando el carro empezó a andar, eso de que los melones se van acomodando, a veces se acomodan y a veces se caen. Pasan las dos cosas. Decíamos, la primera etapa, sensibilización, fundamentalmente, para lo que sea. Tenemos una problemática en común, tenemos un objetivo en común. Che, vamos a formar un consorcio de exportación, la verdad que estamos todos aislados, somos todos, podríamos tener un mercado nuevo, podríamos desarrollar mejor el mercado de cerveza. Somos 4 que vendemos kiwi, y ¿por qué no armamos un consorcio de exportación? O somos 80 en que trabajamos en la madera y la verdad que todos vendemos localmente. Bueno, ¿por qué vos no se exporta? Yo hago ventana, vos haces otra cosa y tratamos de armar un container y vendemos todo ese container a Italia, ponele. Digamos, muchas veces esto puede ser en base a oportunidades, digamos, no en base a problemáticas. La problemática es lo primero que nos une. La verdad es que nosotros somos más catastróficos, digamos, que oportunistas en muchos casos, pero digamos, es como que nos pega más la muerte que la vida muchas veces. Digamos, hay muchas cuestiones donde nos sensibilizamos más ante los problemas que ante las oportunidades. De hecho, muchas veces hasta recordamos más las cosas malas que las cosas buenas, ¿no? Con lo cual, la primera etapa es sensibilización, y acá es muy importante tener una figura que es la del facilitador. Que haya una persona, la verdad, que si la mira de afuera incluso, mejor todavía. Porque si es alguien que tiene herramientas para poder trabajar en conjunto, acá es muy importante en la sensibilización y en la definición de la visión de cuál es el objetivo compartido que tenemos, de cuáles son esos ideales, esas metas, esos propósitos. Ahí esa visión que tenemos, que después la bajamos a meta, la bajamos a objetivos, específicos, que puedan ser lo más medibles y cuantificables posibles también, ¿no? Para poder hacer un seguimiento, pues vamos a ver. Pero la verdad es que en esta etapa, si puede intervenir alguien externo, muchas veces hasta es mejor. Pues esta cuestión de la puja de intereses, a veces de por qué vos sí, por qué no. No sé, si pensamos en la cerveza, para volver a este ejemplo, hay empresas grandes, empresas medianas y empresas chicas. Y entonces muchas veces hay un actor dominante en un mercado y hay otro que es el dominado. Entonces ahí es donde un facilitador puede intervenir en generar espacios de diálogo, de sensibilización, de ver la necesidad de unirse y sobre todo de la definición de la visión. Y la institucionalización de ese grupo asociativo, ¿no? Es decir, bueno, nos juntamos, está bien, tenemos esto, tenemos esta visión, bueno, empecemos a darle forma al grupo, empecemos a moldearlo de alguna manera, empecemos a institucionalizarlo. Vamos a tener que elegir de qué forma lo moldeamos y lo hacemos para que eso requiera alguna formalidad, alguna figura jurídica que se adapte a los objetivos que tenemos. Requerimos de esa institucionalización del grupo asociativo, hasta digamos, el definir un nombre de ese grupo asociativo. Si es un club de compra, tiene que tener un nombre. Muchas veces puede surgir en base a oportunidades también esto de decir, che, a ver, somos 5 que compramos lo mismo y tenemos 3 proveedores, y la verdad, o somos 80 y tenemos 3 proveedores, y la verdad que como son 3, los 3 se unen y nos ponen el precio de los 80. Y bueno, unamos los 80 para tratar de ser 1 contra 3 y después buscamos el precio y lo hacemos pelear a ellos. Digamos, pero ahí tiene que haber sensibilización de eso, definición de esa visión conjunta, que es lo que queremos, y la institucionalización de ese grupo, de este grupo, que tenga forma, que tenga nombre, que tenga algunas características que lo hagan identificable.
Y para la institucionalización del grupo asociativo es muy importante la elaboración de un acta constitutiva de grupo, ¿no? Y donde ahí un poco también plasmemos en esa acta constitutiva cuáles son los propósitos de todo el grupo. Y también, bueno, más allá de quienes participan, obviamente, quiénes participan, cuáles son los propósitos, qué es lo que se busca, si se puede explicitar qué es lo que va a poner cada uno, mejor todavía. Digamos, cuanto más explícitas queden las cosas, mejor. La elección de un marco asociativo, que es la figura jurídica sobre la que se va a desarrollar, y en eso voy un poco a tu pregunta, ¿no? De decir, bueno, armamos una sociedad y ¿qué me conviene? Y bueno, armo una sociedad anónima con vos, armo una sociedad de personas, una SRL, ¿qué es lo que me interesa? Una SAS ahora que están... Bueno, ahí no precisas socio, ahí lo único bueno es que no precisas socio, se solucionó el problema. La tiene que hacer en capital por ahora, acá en provincia de Buenos Aires todavía no está, pero... Claro, pero la constituís en capital y puede ser unipersonal. Lo que pasa es que para tu problemática vos estás buscando unirte a la fortaleza de otro, sea la que sea capital, sea mercado, sea innovación, lo que fuere, cuando vos estás planteando de unirte con otro, ¿no? Pero bueno, en las SAS también igual, independientemente de ser una persona, pueden ser varias, no. Pero digo, a ver, si uno está pensando entrar en un negocio y salir, seguramente va a pensar en una sociedad anónima que se puede sacar las acciones rápido encima. Si está pensando en otro vínculo, por ahí va a ser una SRL donde requiera el consentimiento del otro para poder vender. Digamos, eso también lo tiene que pensar y ver en algún momento con algún asesor legal o algún asesor contable o lo que fuere. Pero es importante buscar cuál es el marco asociativo que se adapta a eso. Y en grupos asociativos, si es una UTE, si va a tener una finalización rápida, si es una asociación de colaboración empresaria, si es un consorcio, si es un clúster, podemos tener, si es un grupo, por ejemplo, no sé, pero si fuesen todos estudiantes de diseño y quieren armar una cooperativa, la verdad es que también podría ser un grupo asociativo, una cooperativa. Si es una mutual, porque estamos buscando un interés común y no un interés tan económico, pero buscamos la prosecución de un objetivo común. Si es una asociación civil, pues por ahí asociativamente lo que buscamos es hacer el club del barrio, pues estamos necesitando que para nuestros hijos hagamos un deporte en el barrio y ya los clubes nos quedaron en el centro y si vivimos en un barrio alejado estamos buscando generar alguna actividad, digamos, en base a un objetivo en común. Entonces, acá es importante también buscar cuál es ese marco asociativo que va a haber, cuál es el reglamento interno, porque ahí es muy importante el reglamento interno, porque muchas veces, si nosotros hablamos de asociatividad entre diferentes organizaciones, por ejemplo, ¿quién va a presidir el grupo asociativo? ¿Siempre el mismo? ¿Va a ser rotativo? ¿Lo va a presidir una institución por cuánto tiempo? ¿Después la otra? Si uno la preside, el otro que es secretario o el otro es tesorero, si fuese una asociación, digamos, según la figura que sea. Definir un poco esos reglamentos internos, cuál es la forma de participación, cuáles son los compromisos que asume cada uno, cuáles son las penalidades de si no los asume, ¿no? Si nosotros hiciésemos un grupo asociativo para comprar o vender, y si uno se va de precio, tendríamos que tener un reglamento interno de ver qué manera sancionamos al que no está respetando un poco las reglas de juego, porque hicimos un grupo asociativo con un objetivo en común, y si alguno saca los pies del plato, de alguna manera, tiene que haber un reglamento interno que prevea esas cosas. Y ahí volvemos a que cuanto más explícito esté todo, mejor, ¿no? Y después, un punto que es importante, y vuelvo a la figura de gerente, es a este grupo asociativo es bueno que haya una persona que lo gerencie. Y generalmente acá hay que dividirlo en dos cuestiones. El gerente es operativo, no es directivo en muchos casos. Muchas veces se mezclan estos roles. Generalmente y fundamentalmente cuando son organizaciones en las que se unen y trabajan asociativamente, la dirección está en manos de las diferentes instituciones, sus representantes. Y el gerente es aquel que lleva a la práctica, digamos, nosotros tenemos como en una empresa un directorio, tenemos por ahí en una asociación civil un consejo directivo, pero después el gerente es el que está en el día a día, porque la verdad es que si es una asociación civil que está conformada asociativamente por muchas instituciones, cada uno después está dentro de esa institución. En Mar del Plata tenemos muchos ejemplos, el Plan Estratégico, la Agencia de Desarrollo, Mar del Plata Entre Todos, participamos muchas instituciones. Sin embargo, cada uno
tiene su despacho dentro de su propia institución, no en el lugar que tiene ese espacio de la comunidad de alguna manera. ¿Y qué necesitas ahí? Un gerente que lleve el día a día. Vos necesitas una persona que, para algunos casos, va a ir a representar a esa asociación o a ese espacio o a ese grupo asociativo, el representante legal o natural, o el que le toque por el reglamento interno una cuestión representativa, pero en otras no. Y en otras que son más operativas tendrá que ir el gerente, que se tendrá que encargar del día a día, digamos, porque el presidente del plan estratégico, que tiene su propia institución de base, no se va a encargar de ir al banco, pedir los resúmenes del banco, para ver cómo está la cuenta corriente de la asociación. El tesorero tampoco, porque el tesorero tiene su cargo en su propia otra institución, con lo cual se necesita esa figura operativa. Volviendo al caso de los centros comerciales que yo nombraba hace un rato, en el grupo de comerciantes, los comerciantes deciden las acciones, pero el que las ejecuta después es el gerente o es el coordinador. Necesitamos una persona que después ejecute. Las definiciones se toman en un nivel, pero a nivel gerencial, después se gerencia y se ejecuta. Ahí está bueno eso de que vos planteabas. Me imagino que el problema está cómo se toman las decisiones, ¿no? Porque también lo operativo ejecuta, pero acá lo más importante es cuando se toman las decisiones a quienes termina favoreciendo de alguna manera a los miembros del grupo asociativo. Te cuento por qué. Yo estoy hablando con una persona, no de acá de Mar del Plata, por supuesto, me decían que habían formado un buró para congresos y convenciones, ¿no? Es de una localidad del norte del país. Y lo que planteaba es que una de las dificultades que tuvieron ellos es que después, cuando se hacían los congresos, al final la mayor parte de las participantes terminaban yendo a uno de los hoteles de los miembros del buró. Con lo cual parecía, por lo menos internamente, y por eso había terminado mal la experiencia, que se había hecho la asociatividad y terminaba favoreciendo a solo uno de los integrantes del grupo. Entiendo que por ahí la toma de decisiones debería ser lo más amplia posible para que este tipo de dificultades, por ahí fue una casualidad, que la elección de la gente hacia un tipo de hotel fue la que predominaba porque era el mejor hotel de todos. El problema es que la sensación de los miembros del buró no era esa, sino que se había hecho toda una fachada para decir que había un buró, pero después la mayor parte de los miembros o de los clientes se lo terminaba llevando uno de los grupos o uno de los hoteleros, ¿no? Con lo cual el buró quedó en la nada, se desintegró, no funciona más, y eso, que era una sinergia o una experiencia positiva para la ciudad, terminó siendo una experiencia negativa, ¿no? Eso que vos decís no te lo va a evitar el tema del gerenciamiento ni la toma de decisiones. Lo que te lo va a evitar es el tener un buen reglamento interno. Porque si en el reglamento interno dicen, bueno, o se contrata salteado una vez a cada uno, o no se contrata a ninguno de los socios, o se piden 4 presupuestos y se elige el mejor, digamos, uno tiene pautas objetivas para cosas, y también es un marco de regulación y de acción para el gerente. No te lo va a evitar el gerente desde ese punto de vista, porque también podría caer en la discrecionalidad del gerente, como si fuese tomado la decisión también digamos a nivel directivo del presidente o del lobby que pudiese hacer el que tuviese el hotel adentro de la comisión directiva de alguna manera. Me parece que ahí lo que hay que trabajar muy bien es en los reglamentos internos para que justamente estas cuestiones ir pudiendo preverlas y decir, bueno, esto que no vuelva a pasar. Muchas veces los melones se van acomodando andando, pero bueno, hay que tratar de evitar eso y dejar previsto todo en el momento cero, ¿no? Lo que sí ahí es, digamos, hay cuestiones que tienen que ver en el trabajo gerencial, digamos, gerencial, coordinador, operativo, llamémoslo como queramos, ¿no? Hablamos de gerente por gerenciamiento, por administración o por management, como lo queremos decir, pero la verdad es que esa persona es la que tiene que estar en el día a día de la asociación, en el día a día del grupo asociativo, y digamos, no es aquel que toma decisiones. Si bien muchas veces, según las personalidades de los diferentes actores y del gerente mismo, muchas veces es el que termina de alguna manera induciendo las decisiones para tal o cual lugar, ¿no? Aquel
está full time en una actividad contra aquel que viene un ratito, tiene una cierta ventaja. Pero acá lo que se basa esto es en que en un grupo asociativo, si nosotros, por un lado, tenemos una persona externa, de alguna manera limitamos esta serie de competencias o de mayor protagonismo de uno con otro. Porque por ahí a veces no es el tema de por qué contratamos el hotel, pero porque salís siempre en la foto. O por qué vos sos siempre el que va a tu local lugar y no cosa. Tampoco eso te lo evita el gerente de alguna u otra manera, te lo evita más el reglamento interno. Pero el gerente lo que te soluciona es el llevar el día a día y hacerse responsable. Digamos, alguien se tiene que hacer responsable de llevar un plan de acción que ahora vamos a ver más adelante. ¿Qué es el plan de acción? El plan de acción, ¿qué es? Es el instrumento de gestión del grupo asociativo. Nosotros tenemos definidos los objetivos, tenemos la visión, tenemos objetivos, las metas, llamémoslo como queramos. ¿Cómo vamos? Llamémoslo como queramos, pero visión, misión, objetivos de largo, de corto, mediano, objetivos generales específicos. La realidad es que vamos de mayor o menor, los menores tratamos de que sean lo más medible, cuantificable posible. Muchos objetivos van a ser cualitativos, otros cuantitativos. Hoy se usa lo que se llaman métricas, que es decir, bueno, está bien, pongámosles que el objetivo es cualitativo y es ser, porque si no, muchas veces pasa, ser la mejor empresa de Mar del Plata. Voy a decir, ¿qué es mejor para vos y qué es mejor para mí? Y bueno, y si la mejor la llevamos a término de ganar el 51% del mercado o ganar el 32%, digamos, y eso lo podemos cuantificar en números que sean métricas, uno puede medir después, ir viendo ese desarrollo, presupuesta, y después va midiendo los resultados y tiene un comparable y va pudiendo hacer acciones correctivas para llegar al objetivo que tenía determinado, primero cumpliendo los de corto para poder llegar al de largo. Por eso que el plan de acción es un instrumento de gestión fundamental, asociativo, primero para el grupo, después para el gerente, porque al gerente ya le da un marco de referencia de cuál es su margen de maniobra, digamos, para dónde tiene que ir y cuál es su margen de maniobra. Más allá de que él piense en tal o cual, tiene que cumplir una serie de objetivos, tiene que cumplir metas, entonces le da al gerente, que está en la gestión y en la diaria, una herramienta de gestión también. Por otro lado, es un medio de supervisión y control, como decimos, los objetivos, porque vos decís, che, pero vos estás yendo para allá y no, la verdad que no me estás cumpliendo con estos objetivos. Nosotros dijimos que nos asociamos para poder bajar los precios de compra un 30%, y la verdad que no bajamos ni un 5%. ¿Y por qué no bajamos un 5%? Bueno, si tenés la explicación que lo justifique, te entenderemos. Pero si no tenés la explicación que lo justifique, digamos, es un parámetro para vos de gestión, pero para el grupo de control también, ¿no? Y de supervisión. Y como decía, requiere de objetivos específicos, cualitativos y cuantitativos, y los cualitativos tratar de cuantificarlo lo más posible, digamos, para poder medirlos y poder contratarlos. Porque si no, si son muy cualitativos y quedan muy en el aire, es esto, entramos en las subjetividades. La fase del plan de acción, lo primero es un diagnóstico de situación de donde estamos parados. Y para eso, hoy, lo que se realiza generalmente es una matriz FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. No sé si vienen todos del ámbito de la administración, la verdad que no les pregunté al principio de la charla. ¿Entienden todo lo que es un FODA? ¿Cómo nos vemos internamente? ¿Cuáles son las fortalezas y las oportunidades, o las fortalezas y las debilidades internas? Las oportunidades y las amenazas externas, para saber dónde estoy parado. Pero aparte, está muy bueno esto, hacerlo también, digamos, primero individual de cada uno de los actores, ¿no? Porque ahí es donde vos decís, ¿en qué nos tenemos que parar nosotros? En la fortaleza de cada uno, a ver qué es lo mejor que tiene el otro, para poder tratar de, entre lo mejor que tiene el otro, lo mejor que tengo yo, construir entre todos. Y después del grupo en general, o del sector en general, o digamos, si el grupo asociativo es de un sector económico, por ejemplo, bueno, ese sector cómo está, supongamos que sea, no sé, como dijimos, el kiwi, bueno, ¿cómo está parado el kiwi hoy? ¿Cuál es el FODA de kiwi? Y ahí es como estoy posicionado en base a lo que resulte el FODA.
Y de ahí empiezan a salir diferentes estrategias y diferentes líneas de acción. Entonces, en base a estas estrategias y líneas de acción, nosotros empezamos a definir primero las estrategias y después definimos objetivos, definimos para dónde vamos, definimos qué vamos a hacer, cuáles son estos objetivos que tenemos generales, específicos, lo vamos bajando y después lo implementamos. Y para eso volvemos a la figura de gerente, digamos, que es el encargado de llevar el día a día. A ver, esta figura es una figura compleja desde el punto de vista económico de un grupo que recién se inicia o que no tiene capacidad económica, pero la verdad que es el óptimo. Muchas veces, habiendo capacidad económica, no se plantea el gerenciamiento de un grupo asociativo, no se plantea el gerenciamiento. Le voy a dar un ejemplo, y espero no ser política con esto, pero el Parque Industrial de Mar del Plata no tiene gerente. Yo he hablado con 28 empresarios de los 60 empresarios que hay ahí y le digo, no puede ser que vos pagues una expensa más barata en tu fábrica que la que pagas en un departamento. Y la verdad es que en un departamento vos tenés, aparte del administrador, tenés el portero, que por lo menos está todo el día y está mirando el día a día. Y no puede ser que pagues menos despensa que el colegio de tu hijo cuando tu fábrica es lo que te da de comer para que le pagues el colegio a tu hijo. Y muchas veces no quieren pagar más expensa y no contratan un gerente que esté en el día a día por no pagar una expensa más cara. Y la verdad es que vos necesitas una persona que esté ahí en el día a día. Yo he hablado con anteriores presidentes del Parque Industrial y que decían, bueno, él que tenía que tener esa figura de representación del Parque Industrial para cuando había reuniones con un banco internacional, para salir a vender el Parque Industrial, para cuando lo convocaba el intendente para una reunión, no solo cumplía sus funciones, sino que tenía que ir a la fiscalía, como se escapaban los presos de Batán, a llevar el video de las cámaras de seguridad del Parque Industrial para que identifiquen él que tenía su propia fábrica, que tenía sus propias complejidades, que por ahí hasta en su propia fábrica ni siquiera él lo haría, mandaría un empleado, pero terminaban en ese rol desvirtuado. Cuando vos decís, eso tiene que haber una gerente, digamos, una persona operativa que se encargue de esas cosas. Y ahí es donde nosotros necesitamos el gerente. Muchas veces es costoso al principio, pero tenemos que pensar nosotros también en generar financiamiento de alguna manera, o sea por un aporte, o sea por una actividad externa, o sea como fuere, para poder soportar un gerente. Porque aparte, si uno, el grupo asociativo, lo hace no con un fin social, sino con un fin económico, la verdad es que lo que estamos pensando es que ese fin económico o lo que se logra de ese conjunto de alguna manera se reparte, de alguna manera derrama en cada una de las empresas o de los grupos o de las organizaciones, con lo cual uno podría contribuir con parte de eso para pagar un gerente. Y para que eso sea un círculo vicioso, digamos un círculo virtuoso en un círculo vicioso, ¿no? Dale. Las incubadoras, sí, hay un programa de incubadoras. Lo que pasa que ahí me parece que estamos mezclando programas. A ver, nosotros en UCIP tenemos una fundación que tiene una incubadora. De hecho tenemos convenio con FASTA justamente para incubar alumnos. Y en realidad los profesionales que subsidia el Ministerio son profesionales para el acompañamiento de aquellas ideas que en realidad le puede venir bien a la chica del fondo. Para aquellos emprendedores que no tienen por ahí el contador que lo acompañe, el especialista en marketing que lo acompañe, el de redes sociales que lo acompañe, que lo pueda ir acompañando en eso, pero no está planteado para trabajar el grupo asociativo. Lo que busca la incubadora es que cada idea o cada proyecto se desarrolle y evitar esta tasa de mortalidad que tenemos en la Argentina de que en menos de 2 años se mueren los emprendimientos. Sí, el que prevé eso es el PAC conglomerados, que por ejemplo acá ahora lo sacó la Cámara Textil, lo sacó TIGMA, donde sí prevé un honorario al principio para el financiamiento del gerenciamiento, digamos, de alguna manera de ese grupo, y también de un equipo profesional que haga estudios diagnósticos, que haga toda
esta primera etapa para formar el grupo asociativo. Generalmente los programas públicos lo que hacen es, te dan el startup de decir, empezás y te financio, porque justamente es muy difícil si uno va para atrás, sensibilizar si uno no tiene las personas para hacerlo, que decíamos el facilitador. Nosotros, en ejemplo, cuando empezamos con los comerciales, lo primero que hicimos era un programa que venía de CAME, donde se basaba en 4 patas: una urbanística, una de política comercial de conjunto, urbanística, política comercial de conjunto, en 3 patas, perdón, y gerenciamiento. Generalmente, en muchas localidades habían empezado primero siendo la peatonal, después haciendo, digamos, una reforma urbanística que sea más acorde para que la gente te invite a ir y te invite a permanecer, ¿no? Eso hace que tengas más posibilidades de venta. Te puedo dar casos de acá. Tandil, por ejemplo, hizo 2 cuadras en la calle, no sé si es Rodríguez o 9 de Julio, una de las dos, hizo 2 cuadras a cargo totalmente del municipio. Ahora los comerciantes que están de la esquina para otro lado le quieren cobrar, con lo cual ya les genera un conflicto, pero hicieron las calles. No trabajaron nunca el asociativismo entre los comerciantes. La Cámara lo empezó a trabajar después, para generar algunas acciones comerciales y de última pusieron una persona part-time para que trate de gerenciarlos. Acá empezamos al revés y lanzamos 12 centros al mismo tiempo o en menos de un año. Pusimos primero gerente, ¿por qué? Porque era la persona que hay que hacer la reunión con los comerciantes, iba comerciante por comerciante a juntar a las personas, porque los mismos comerciantes se pueden juntar, pero hasta ahí. Los que somos dirigentes de cámaras empresarias tenemos también nuestros negocios, nuestro tiempo, entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Es buscar el gerente, y para eso lo que pedimos fue un subsidio para justamente, es muy difícil que esté dispuesto a pagar el gerente a aquel que ni siquiera está sensibilizado y no sabe para qué le va a servir trabajar en un grupo asociativo. Una vez que empezó a ver cuál es el beneficio, es mucho más proclive hacerlo, ¿no? Después ya pasamos, algunos modelitos públicos y privados. Acá tampoco quiero ser, digamos, te hace un poco en el aire, pero la verdad que técnicamente no le puedo desarrollar cada uno de ellos porque no soy abogado, pero fundamentalmente cuando hablamos de individuos, se me ocurrió poner, si bien lo que decía en la charla está más orientado a esto, a ya organizaciones, la sociedad como el primer grupo asociativo que uno encuentra entre 2 individuos, arman una sociedad para llevar a cabo un emprendimiento, compartiendo un objetivo en común. Después encontramos 2 esquemas que en la Argentina a veces están mal usados, a veces han sido bien usados, han tenido sus épocas. Unos, las cooperativas, las mutuales tienen otra lógica, ¿no? Pero lo que buscan fundamentalmente no es la utilidad, como es en el caso de la sociedad o de la empresa. Acá en la sociedad englobo todas, ¿no? Sociedades de hecho, digamos, comerciales, anónimas, SRL, las nuevas AS, lo que queramos ver. Tenemos las cooperativas y las mutuales que no buscan un fin, sino tienen otro fin más solidario. Generalmente las mutuales buscan más un fin en común, las cooperativas según la característica de la cooperativa, si es de trabajo, si es de consumo, si es de compra, cuál es ese fin que tienen. Las asociaciones, que también en muchos casos cuando se persigue algún tipo de interés, como cuando se asocian individuos para hacer el club de barrio, por ejemplo, para hacer otras acciones que tienen que ver con este interés común. Y un último que pusimos ahora, que es un poquito así más nuevo, que es la economía colaborativa, ¿no? Que se empieza a dar esto mucho con las redes sociales. Por ahí no nos conocemos, pero de alguna manera colaboramos y compartimos algún objetivo, como es decir, quiero ir a algún hotel y fulanito me lo recomendó y vi la cantidad en TripAdvisor de recomendaciones que había. Entonces se empiezan a dar algunos otros esquemas de economía colaborativa entre diferentes individuos y que muchas veces ni se conocen. Por último, bueno, en el medio de organizaciones, y muchas veces son de organizaciones individuos y están mezclados, y hay veces que también organizaciones pueden formar parte de una cooperativa o parte de una mutua, ¿no? Pero generalmente estas están más identificadas con los individuos. Las organizaciones
Si ya son sociedades o son asociaciones, tienen uniones transitorias de empresas, generalmente cuando tienen un fin determinado. Las asociaciones de colaboración empresaria, donde cada uno mantiene su independencia, pero tienen por ahí una brecha temporal un poco más amplia que las uniones transitorias de empresas. Los consorcios, que pueden ser consorcios de cooperación, de exportación, de venta. Las asociaciones civiles, que también muchas veces, si bien en general las conforman las personas físicas o los individuos, muchas veces hay asociaciones civiles conformados también por organizaciones, o que pueden llegar a participar de alguna otra asociación civil. Las cámaras empresarias en uno de esos casos, por ejemplo. Y después puse otras que generalmente tienen que ver con otros grados, pero que son las federaciones y las confederaciones, que a veces tienen que ver con el compartir algún objetivo en común, pero que no son los objetivos específicos de cada uno. Si nosotros pensamos que en la CGT cada gremio comparte, cada sindicato tiene su propio objetivo específico, pero bueno, algunos son comunes y hay otros que son propios de cada uno. Y después, por último, las organizaciones público-privadas, que es lo que se empieza a dar cada vez más, y es lo que yo particularmente creo que hay que desarrollar mucho más, donde se empiezan a formar consorcios públicos-privados, por un lado, para el desarrollo. Generalmente los consorcios que se vienen viendo es o para el desarrollo territorial de algo, o para una actividad o algo determinada, pero que se empiezan a ver más consorcios público-privados. Incluí, si bien por eso no es una cuestión muy legalista, pero las sociedades con participación estatal, pues me parece que también hay muchos casos donde no se da tanto en este país, porque generalmente las sociedades con participación estatal son netamente el Estado, pero donde el Estado puede intervenir en algunos casos con un privado y hacer un proyecto en común. Yo siempre digo, muchas veces el tiempo de un funcionario que viaja para desarrollar un sector es tiempo que toda la comunidad lo estamos dando para el sector o por una empresa determinada, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces es acompañar una empresa que se desarrolle porque genera trabajo, porque genera bienestar para la comunidad, porque derrama, porque desarrolla, pero también ese tiempo lo estamos pagando entre todos y la verdad es que el Estado podría ser socio de ese emprendimiento y después de alguna manera aprovechar un poco esas utilidades. Porque el tiempo de ese funcionario, de ese intendente, de ese diputado, del que fuere, lo estamos pagando entre todos. Y es un tiempo de alto valor agregado. Y por último los clústeres, que los clústeres es un esquema nuevo, o por lo menos nosotros lo venimos conociendo un poquito más estos últimos años en Argentina. Ya hay algún clúster por acá también en la ciudad de Mar del Plata, con el sector frutícola, donde se integran muchos más actores y generalmente se basa más en la cadena de valor, en decir, bueno, se estudia un poquito más la cadena de valor y se empiezan a integrar actores asociativamente que antes parecían competencia, porque antes, digamos, entre la relación proveedor y cliente, que generalmente tendía a ser lo que se dice un juego de suma cero, digamos, la que ganás vos la pierdo yo, la que ganaste, digamos, si te ganaste un descuento lo perdió el proveedor, si conseguiste un mejor precio, digamos un peor precio, pagaste más caro, la ganó el proveedor y la perdió el cliente. Pero donde se empieza a trabajar esto para hacer crecer las cadenas de valor, para hacer crecer los sectores, y donde empieza a intervenir el Estado y diferentes organizaciones estatales, ONGs, privadas, donde empieza a ser mucho más grande y empiezan a ser todos los que intervienen en la cadena de valor, donde empiezan a participar las universidades, donde empiezan a participar institutos tecnológicos como el INTA, como el INTI, donde lo que buscan asociativamente es desarrollar ese sector y que muchas veces estos clústeres tienen diferentes formas, pueden ser verticales donde se integran las cadenas, pueden ser horizontales donde están dirigidos un segmento, por ejemplo, a las empresas pymes de tal sector, pueden tener diferentes características, pero la característica fundamental es que empiece a integrar actores que antes parecían incompatibles, ¿no? Y donde lo que se busque, fundamentalmente apoyado un poco más en las cadenas de valor, es desarrollar todo el sector y desarrollar toda esa cadena de valor. Así que hasta acá llegué. Si tienen preguntas, y si no, me parece que más o menos cumplí con el tiempo que había pactado. Pero si tienen alguna pregunta, todavía me quedan bonobones ahí para regalar. Es interesante lo que has presentado, muy interesante para los que buscamos la asociatividad permanentemente en nuestros
las profesiones, en lo que hacemos, no hay que perder de vista, cuando hablamos de asociatividad, el liderazgo. El concepto del liderazgo es muy importante, aquel que tiene el talento para liderar el proceso. Si nos asociamos 4 y de los 4 ninguno tiene talento para conducir, probablemente fracasemos en el intento de asociatividad. Alguno tiene que conducir y el resto tiene que acompañar. En todos los órdenes de la vida funciona así. El liderazgo y el talento para liderar. No el que cree que tiene el talento y no lo tiene, sino el que realmente lo tiene. Eso no va en contra del concepto que vos estás diciendo, que elimina uno de los males, de los peores males que tiene la sociedad actual, que es el individualismo. Todos creemos saber de todo y todos sabemos más que el contador, sabemos más que el abogado, sabemos más que el proveedor, sabemos más que el cliente. Si nos asociamos y llevamos adelante una idea de conjunto respetando el liderazgo, probablemente no sea la antítesis asociatividad con liderazgo. ¿Se entiende el concepto? Sí, lo que pasa ahí tenemos dos cuestiones. Dos cuestiones. Una es, si hace falta un liderazgo fuerte, muchas veces no hay quien empuje el carro o quien empiece el proceso, muchas veces, ¿no? Después está el recambio de liderazgo también, que es otro tema, pero muchas veces falta el empujoncito ese. Hay un libro escrito sobre el empujoncito como para que las cosas empiecen. Muchas veces el líder lo que hace es empuja y sirve para que se empiece a formar el grupo y acompañar. Pero también hay otra cuestión que es contraria a eso, que es cuando nosotros tenemos diferentes actores que participan en un grupo asociativo, por ahí hay actores que son dominantes y hay actores que son más dominados. Y es que ese exceso de liderazgo no haga que falte participación del resto de los actores, digamos, hablando en términos futboleros, que sea uno se la come todas y el resto queda mirando afuera. Entonces, por eso que en los procesos de sensibilización muchas veces es importante la figura del facilitador, y en el proceso, digamos, después de la implementación del grupo, más allá de que haya un líder, digamos, de que también haya un gerente, porque se puede caer en esta problemática donde hay algunos que digan, al final este es siempre que está adelante y el resto nos quedamos mirando atrás. Son las dos. Digamos, son los equilibrios de la vida que hay que buscar, ¿no? Es como en todo, hay que buscar equilibrios de ese tipo. ¿Cómo se implementa? O sea, ¿cómo está la aceptación de todos a ese reglamento? ¿O, se inscribe o se forma parte interna de la asociación? ¿Cómo? No, el reglamento, a ver, según como, por eso decíamos, una de las cuestiones que hay es, a ver, ¿dónde llegamos al reglamento? Sensibilización, reglamento interno. Lo primero es, constituimos un acta, a ver, ahí definimos un poco cuáles son los objetivos, cuáles son todo, digamos, primero sensibilizamos, ya nos dimos cuenta dónde estamos parados, para dónde vamos, constituimos nuestro compromiso. La verdad que el acta constitutiva lo que tiene es el compromiso que tenemos. Después buscamos cuál es el marco que más se adapta a ese. Y el reglamento lo que viene a plantear es un poco aquellas cuestiones que en la práctica, en el marco jurídico, si es una asociación, si es una fundación, si es una sociedad, ya viene medio preestablecido el estatuto, con lo cual el finito lo terminás definiendo en el reglamento interno, digamos, cómo nos vamos a manejar entre nosotros lo terminás manejando, porque también a veces si no llegás a accesos de ritualismo, con lo cual es imposible, ¿no? Muchas veces se ve mucho en las asociaciones, ¿no? Queremos que sea participativa, cada 2 años cambiamos presidente, bueno, hay quien agarre, porque porque poner rotación para eso, o no, son indeterminadas, después por 50 años tenés el mismo tipo, entonces y no se produce este recambio. Lo que sí el reglamento interno generalmente, en términos jurídicos, te plantea una mayor flexibilidad que el estatuto, para empezar. Pero es importante que esto salga del consenso de todos los participantes, por eso es importante esa figura del facilitador que haga de alguna manera como de mediador también en esta primera etapa de sensibilización, para que
se puedan establecer pautas comunes y procedimientos comunes. El reglamento lo que te define más que los objetivos son los procedimientos con los que vas a actuar. No sé si contesté a tu pregunta con eso. ¿Algún otro? ¿Tenemos alguno más? Ahí de los que estaban en línea, ¿no? Bueno. Decime. Sí. ¿No sería conveniente por ahí a través de un órgano donde fuera la parte legal, la parte contable? Está bien, ahí estaría jugando el tema, el gasto inicial para la institución, pero para poder dar ese marco de confianza, tener bien claras las cosas a través de un órgano, ¿no sería conveniente? ¿Vos decís que en vez que en vez de una persona es un órgano? Sí, hay que ver la complejidad del grupo. Hay que ver la complejidad del grupo. Generalmente vos lo que necesitas, a ver, y volviendo al caso del parque industrial, yo lo he hablado con muchos empresarios, de decir, escuchame una cosa, mañana vos te ofrecen un negocio. Porque aparte esas otras situaciones que pasan entre asociaciones civiles o todo lo que tengan que ver y la empresa. A vos te sale un negocio con una empresa y si mañana lo tenés que resolver, si no pudiste armar la sociedad, la salís y la compras hecha. Ahora, te sale, tenés que armar una asociación civil y te perdés todo el tiempo del mundo, que es el mismo tiempo que gastas en tu empresa, digamos, porque el tiempo para cada uno tiene su propio valor, pero digamos, pero que es el mismo tiempo y no, te vas al registro público de comercio a certificar la firma porque salga más barato, porque te parece que, y vos en tu empresa lo solucionás con el escribano que le pagas 2 pesos más para que te vaya a otra empresa a que te certifique la firma. Entonces vos decís, esas son las cuestiones ilógicas a veces, digamos, o los planteos ilógicos que hay en la mente de las personas, decir, no, porque esto es común y lo otro es mío, entonces decido. En esto que vos me decís es, cuando yo he hablado con muchos, les decía, si vos mañana tenés un negocio, lo primero que pensás para un empresario mediano grande es, ¿quién me gerencia este proyecto? Vos decís, ¿a quién pongo cabeza de este proyecto? Después lo rodearás de un equipo, tendrá el profesional de la empresa, el contador, el externo, pero vos necesitas una cabeza, porque necesitas un responsable de los objetivos que le estás planteando, digamos, y de que vaya llevando eso para ese lado. Por ahí, en esto de hacer las cuestiones muy colegiadas, muchas veces hace que se pierda dinámica y se pierda efectividad. Cuando en realidad vos lo que tenés ya es, en estos casos, es un órgano colegiado directivo en general, que son los que establecen los objetivos, las metas, los que van variando, pero después precisás una persona que ejecute. Y después esa persona abrirá el juego. A ver, yo en mi cámara soy el secretario de la cámara, digamos. En las cámaras empresarias tenemos como esas cuestiones, más allá de que tenemos gerente, de que hay una línea así, presidente, secretario, digamos, una línea operativa, ¿no? Más allá que haya vicepresidente, todo, pero presidente, secretario, tesorero, gerente y después empleados. Y la verdad es que cuando llega una demanda, yo lo primero que miro es de qué materia es y se lo derivo al abogado que sea. Si es laboral, digamos, no necesitamos de un cuerpo colegiado para definir eso. Y si no decís yo, lo haría gerente, obviamente, digamos, o cualquiera, porque, digamos, nadie tiene conocimiento pleno. Y si la verdad es que tuviésemos que hacer para cada una de esas decisiones, tomar decisiones, tener cuerpos colegiados, la verdad que sería bastante más complicado. Sí, también después está en la habilidad del gerente como cada persona, ¿no? Al momento de tomar la decisión, decir, ¿hasta dónde me la juego yo solito? O hasta dónde me doy vuelta, junto a la comisión directiva, le digo, miren, pasa esto, ¿qué les parece que hagamos? Porque la verdad es que también pasa un poco por la habilidad de cada una de las personas en manejar la dinámica, digamos, en base a su personalidad y a la dinámica de la propia organización, o en este caso, del grupo asociativo, ¿no? Sabiendo, digamos, porque pensemos que dentro de cada una de estos grupos asociativos hay instituciones, organizaciones, empresas o individuos.
Y muchas veces dentro de estas organizaciones hay individuos que los representan y después hay otros individuos que muchas veces juegan de afuera también, ¿no? Entonces, uno tiene que conocer a veces un poco, el gerente tiene que manejar un poco esas dinámicas. Y nosotros una de las cuestiones que nos pasaba es, y ahí te doy un ejemplo con los gerentes de los centros comerciales, una de las cuestiones que yo le decía es, hay decisiones, las decisiones no tienen que tomar los comerciantes. En general, ¿no? Sobre todo las que son estratégicas, no las que son operativas. Si vas a llamar de un teléfono fijo a un teléfono móvil, bueno, solucionalo vos, digamos eso, ¿no? Pero, o si cómo resolvés un inconveniente menor. Pero si yo lo que le planteaba es, para las decisiones importantes hay que buscar reuniones donde se construyan consensos. Que va a haber disensos, que va a haber consensos, que va a haber gente que se va más enojada, menos enojada, que serán por unanimidad, que serán por mayoría, digamos, como la dinámica de cualquier organización. Ahora, ¿cuál es la problemática? Donde aparte tenés actores, como te decía, comerciantes de 60 años que fundaron el centro comercial, comerciantes que fueron hace 3 días porque consiguieron un local barato o porque vieron que explotaba el centro comercial. Ahora, ¿cuál es la problemática? Si el gerente se juntaba con un comerciante y le decía, che, habría que podar los árboles para que den más luz en los locales, porque la verdad que mejor que la gente pase por acá, los árboles están llenos de palomas, la verdad que una porquería. Y vos te quedás con esa mochila, después vas y te juntás con el de enfrente y dices, che, tendríamos que dejar el follaje que sea más largo, porque la verdad es que da sombra, es más lindo, en otoño las hojas se ponen amarillitas, entonces, y vos te quedás y después con alguno quedaste mal, si vos te quedaste, digamos, en que cada uno pensó de que él te dio la instrucción de lo que tenías que hacer. Entonces vos la instrucción te la tenés que dar de conjunto, porque si no, te quedás con 30 instrucciones diferentes y si no sabes manejar esa dinámica, terminás mal con 29 seguramente. Entonces hay que manejar esas dinámicas, pero para eso yo creo que es importante tener una persona que sea responsable y después un equipo. La verdad es que muchas veces los órganos que son colegiados también sirven como para disipar responsabilidades, ¿no? Porque ¿quién se hace responsable después de la decisión? Ese es medio, yo la voté, yo no, ¿quién? Es más, muchas veces es una forma fácil de sacarse los problemas de encima, decir, mira, esto lo voy a plantear en una reunión de comisión, esto lo voy a plantear, y después cuando le decís que no, el no nadie sabe quién lo dijo, ¿no? Nos pasa cuando vamos a una obra social que dice, no, esto va a la Junta Médica. La Junta Médica, voy a decir, ya lo decidió el flaco del mostrador, que eso no iba, y la Junta Médica, dice, no, la Junta Médica dijo que no. ¿Quién es la Junta Médica? Pero bueno, es un caso, yo creo que tiene que haber un responsable, y sí por ahí, según la complejidad, diferentes equipos que lo rodeen, ¿no? Asesores. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Y disculpen que justo fue a Argentina, pero hace un mes que lo habíamos planeado esta fecha.